Bueno, buenos días. Vamos a retomar lo que sería la clase del tema 2. Estábamos hablando, ya han visto, ya habíamos empezado a hablar del cultivo de microorganismos y habíamos comentado que era un cultivo axénico, que es un cultivo puro, y habíamos comentado ya algunas formas de propagarlo, sembrándolo en tubo o en placa, utilizando lo que llamamos la técnica séptica. Hemos hablado también de las distintas formas de sembrar y hemos visto esta animación sobre el estriado que nos permite de alguna manera aislar microorganismos a partir de una muestra en donde podrían haber distintas cepas. Bueno, también hemos visto que hemos dicho que una vez sembrada una placa, esta se debe cultivar en condiciones adecuadas de temperatura, ¿sí? Y lo que vamos a ver cuando terminó el tiempo de incubación es algo como lo que se observa en esta figura. Bueno, en esta figura tenemos, fíjense que tenemos grandes zonas de crecimiento y otras zonas en donde claramente se ven separadas las colonias. En este caso se trata de una Serratia marcensis cultivada en Agar McConkey. Yo les decía en la clase, les decía en la parte anterior de la clase, que cuando uno muestra una foto o cuando uno hace una descripción de una colonia, es importante no solamente observar las características de la colonia, que ahora vamos a comentar, sino también tener en cuenta dónde fue, o sea, registrar siempre dónde, en qué medio se cultivó, porque dependiendo de los nutrientes presentes y de algunas características ambientales, estas colonias pueden tener diferentes formas. Entonces, uno acá, cuando describe la colonia, fíjense que va a decir, bueno, se trata en principio, probablemente no va a saber qué microorganismo es, y entonces va a decir, bueno, este microorganismo lo observará en el microscopio y dirá, es una bacteria, pero esta colonia está cultivado en Agar McConkey, la colonia es roja, es circular, tiene un borde en donde presenta como si fuera un halo o un borde de color más clarito, para observar si es que se produce pigmentación o no en el medio de cultivo, porque a veces los microorganismos producen pigmentos que se van difundiendo después en el agar. Y bueno, y vamos a observar una serie de características de las colonias que en este momento todavía no vamos a detallar mucho más, pero sí más adelante. Pero fíjense que esto que yo les he nombrado ya son algunas características importantes. Observen que tienen como un pequeño brillito. Esto es porque las colonias tienen como un aspecto cremoso, si es que ustedes pudieran verlas, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, en Agar tripticasa soja, acá tenemos que son colonias circulares, fíjense que son de color blanco, pero tienen como un halo más transparente, en algunos casos podrían tener la parte interior de color amarillo. Fíjense acá, donde está mi puntero, pareciera que hubiera dos microorganismos diferentes, ¿sí? No está claro de si se trata o no de la misma colonia. En la foto de abajo podemos ver Shigella flexneri en Agar McConkey, ¿sí? Y observen que acá también, si bien son colonias circulares, tenemos diferentes coloraciones como concéntricas. Bueno, todo eso, el aspecto de las colonias, si es pulverulento, si es cremoso, lo vamos a tener que describir, ¿sí? Cuando hacemos cultivos. Y siempre recuerden que tiene que estar asociado al medio de cultivo. Hablando del medio de cultivo, ya sabemos que estos son los que van a proveer de los nutrientes, ¿no es cierto? Y que tiene que ser entonces, tiene que cumplirse con todos los requerimientos nutricionales de un microorganismo y además tiene que ser equilibrado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que no va a tener sentido si nosotros le ponemos muchísimo azufre, pero no le ponemos suficiente carbono, porque recuerden que para esto
tenemos que tener presente lo que es la composición celular. Y el 50% de la masa seca, habíamos dicho que está constituida por carbono, entonces obviamente vamos a necesitar siempre tener una proporción de carbono mucho mayor que de los otros nutrientes. Entonces, los medios de cultivo tienen que estar equilibrados, ¿sí? En concentraciones que permitan un buen crecimiento, o sea, ni en defecto ni en exceso. El punto de partida es componer una base mineral que proporcione todos los nutrientes que puedan incorporarse en forma inorgánica y luego se van suplementando las fuentes de carbono, que son también de energía, de nitrógeno y factores de crecimiento. Bueno, los medios se pueden preparar de forma líquida o sólida. En realidad, para que un medio se vuelva sólido, se hace el agregado de agar al 1,5% al medio líquido. Los medios líquidos, digamos, se van a cultivar de tal manera, por ejemplo, en shaker, en tubos, en reactores, ¿sí? Y los medios sólidos en general se utilizan en el laboratorio en las placas de Petri. Y entre un extremo y el otro tenemos los medios semisólidos, en donde lo que se usa es también agar-agar, pero en concentración de 0,75, o sea, la mitad que la que se necesita para un medio sólido. Los medios semisólidos se usan para algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, cuando se quieren replicar virus o para algunos microorganismos en particular que en este momento no vamos a profundizar, ¿sí? Ahora, de acuerdo con su composición, los medios se pueden clasificar en sintéticos y complejos. Sintéticos son aquellos en donde conocemos exactamente la composición, es decir, qué hay y cuánto hay, ¿sí? Y los medios, en cambio, se dice que son complejos cuando la composición no está totalmente definida, es decir, no podemos saber exactamente qué compuestos hay y o cuánto de cada uno de ellos. Entonces, no interesa si yo tengo muchos o pocos componentes en un medio de cultivo para decidir si es sintético o complejo, y ya vamos a ver un ejemplito en este sentido. Entonces, la clave es si sabemos o no la composición. Bueno, y de acuerdo con las necesidades del operador y de los microorganismos, los medios también se pueden clasificar en medios bases, de enriquecimiento, selectivos, diferenciales y de mantenimiento. Un medio base, como su nombre lo dice, es algo como básico que tiene los nutrientes mínimos, ¿sí? Y que permite que todos los microorganismos que puedan crecer en esas condiciones, con esos nutrientes, lo hagan. En general, es un medio como general, ¿sí? Después tenemos los medios de enriquecimiento que, como su nombre lo dice, son ricos en ciertos nutrientes y lo que hacen es permitir un crecimiento, es como incentivar el crecimiento de los microorganismos. Los medios de enriquecimiento se usan, por ejemplo, cuando se trata de determinar a través de cultivo algunos microorganismos que se espera que estén en muy bajas concentraciones. Por ejemplo, si tuviéramos que determinar salmonela, bueno, ahora salmonela lo anotamos en nuestro cuadernito, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que determinar salmonela, que se escribe con 2L, generalmente, si está presente en un alimento, salvo que este esté muy contaminado, lo que va a pasar es que hay que hacer el cultivo, pero como las concentraciones probablemente sean bajas, vamos a necesitar primero un enriquecimiento, es decir, que vamos a pasar una muestra del alimento a un medio, ¿sí? Muy rico, que permita que esas salmonelas, si están presentes, puedan desarrollarse, como para que después podamos confirmar su presencia en un medio selectivo, ¿sí? Entonces, algunas veces, justamente para poder identificar un microorganismo, tenemos que enriquecerlo, es decir, favorecer su crecimiento, ¿sí? Porque si no, la concentración es tan baja que no lo podemos detectar. A pesar de eso, puede producir enfermedad en algunas ocasiones, ¿sí?
Bueno, otros medios son los selectivos, que como su nombre los dice, nos permiten seleccionar algunos microorganismos. Es decir, que se utilizan en su composición algunos componentes que se sabe que favorece el crecimiento de algunos microorganismos, pero desfavorece el crecimiento de otros que no lo pueden asimilar. De esa manera, nosotros seríamos capaces de separar, digamos, o de lograr que crezca solamente un grupo deseado. Y otro medio importante, otros medios importantes son los diferenciales, que como su nombre nos dice, nos permiten diferenciar el crecimiento. Es decir, no es que va a inhibir el desarrollo de algunos microorganismos, sino que va a permitir que algunos microorganismos crezcan con ciertas características que sean diferentes de otros microorganismos que crecieron con otras características. Entonces, por ejemplo, que ciertos microorganismos puedan crecer, pero que a unos se los vea con un color, a otros con otro color, o con una forma o una forma diferente. Entonces, por eso se les llama diferenciales. Y finalmente tenemos los medios de mantenimiento, que son medios en general pobres en nutrientes, pero que permiten un crecimiento pobre, mínimo, de los microorganismos, pero nos permiten guardarlos, por ejemplo, en la heladera, ¿no es cierto?, por un buen tiempo. Es bueno en el caso de cuando se van a guardar microorganismos, no propiciar una gran tasa de crecimiento que a veces puede llevar a mutación, ¿no es cierto? Entonces se busca un crecimiento, pero un crecimiento controlado, digamos, pobre, ¿no? Para mantenerlo después por largo periodo. Por supuesto que esto que yo les estoy contando acá lo tienen que leer con más profundidad, ¿no es cierto? Sé que tienen el Brock, así que no dejen de hacerlo. Bueno, acá en esta figura que está sacada justamente del Brock, tenemos un buen ejemplo de lo que serían medios de cultivo sintéticos, también llamados definidos o complejos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que sería un medio definido para Escherichia coli. Y es definido porque sabemos que tenemos el fosfato ácido de potasio, tanta cantidad, fosfato diácido de potasio, esta cantidad, y cada una de las sustancias con sus diferentes cantidades. Sabemos que tenemos elementos traza, sabemos la cantidad, ¿no es cierto? Bueno, en un cierto volumen, un cierto pH. Entonces dijimos que es un medio definido o sintético porque sabemos qué hay y cuánto hay. Acá tenemos un medio definido para Leuconostoc mesenteroides, ¿sí? Fíjense que este sigue siendo un medio definido porque a pesar de que tiene muchos más elementos, observen aquí que dice aminoácidos y lista un montón, pero dice exactamente cuáles son esos aminoácidos y cuánto de cada uno se tiene, ¿sí? Y lo mismo para purinas y pirimidinas, o sea, hay muchos componentes, ¿sí? Pero todos esos componentes tienen una estructura definida y hay una cantidad definida. Entonces, sigue siendo un medio definido a pesar de que, fíjense, hay muchos más componentes que en el medio anterior. Y en la tercera columna, observen que tenemos un ejemplo de medio complejo, tanto para E. coli como para Leuconostoc mesenteroide, pero observen que tiene glucosa 15 gramos, extracto de levadura 5 gramos. Bueno, el extracto de levadura no tiene una fórmula definida, entonces, al solo decir extracto de levadura, ¿sí? Ya no sabemos exactamente la composición, con lo cual automáticamente ese medio se convierte en un medio complejo, ¿sí? Seguimos leyendo y dice peptona 5 gramos. Bueno, la peptona es un hidrolizado de proteínas, entonces nuevamente no conocemos la composición de eso exactamente. Por más que sepamos que hay 5 gramos, la peptona, digamos, es algo de composición indefinida. Entonces, ya eso también hace que el medio sea complejo, ¿sí? Y bueno, a pesar de que tengamos glucosa y este fosfato, que sabemos cómo es la fórmula y cuál es la cantidad. Entonces, un medio va a ser complejo siempre que no conozcamos o qué hay exactamente o cuánto hay.
Entonces, generalmente cuando nosotros vemos extracto de levadura, peptona, sales biliares, hidrolizados de proteínas y sangre o cosas así, inmediatamente sabemos que se trata de un medio complejo, ¿sí? No tiene que haber ningún lugar a dudas. ¿Estamos? Bueno. Además de un medio de cultivo y equilibrado para cultivar los microorganismos en condiciones adecuadas, necesitamos conocer cuáles son las condiciones ambientales que requiere, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, todos los seres vivos vivimos mejor, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que si bien podríamos vivir a bajas temperaturas o a muy altas temperaturas, por ejemplo, en lugares como Alaska, ¿no es cierto?, o en lugares como Tartagal, ¿no es cierto?, con mucho calor, sabemos que vamos a estar mucho mejor en un ambiente donde la temperatura sea no tan extrema, ¿sí? Entonces, yendo hacia los microorganismos, tenemos que pensar que hay una serie de variables que hacen a las condiciones ambientales y que van a condicionar, y por lo tanto hay que conocerlas, ¿no es cierto?, para poder cultivar a los microorganismos. Van a condicionar su crecimiento, quise decir. Bueno, la primera variable, por supuesto, es la temperatura. Otra variable importante es el pH, las condiciones osmóticas, la disponibilidad de agua, la presión en menor medida, porque en general se trabaja a presión atmosférica, podrían ser las radiaciones, podrían ser la presencia de otras sustancias que sean inhibidores o tóxicos, ¿no es cierto? Aquí se listan algunos, y por supuesto que el oxígeno, ¿no? El oxígeno y si es necesario para estos microorganismos que queremos cultivar, entonces hay que pensar en cómo suministrar ese oxígeno y por eso es que aquí dice aireación, ¿no es cierto? Porque es necesario hacer una aireación en los cultivos de ese tipo de microorganismos y agitarlos para incorporar justamente más oxígeno. Ahora, estas variables hay que tenerlas, hay que conocerlas, ¿por qué? Porque no es que los microorganismos van a crecer a una única temperatura y si la temperatura es ligeramente diferente, no pueden crecer más. De la misma manera que nosotros podemos adaptarnos o estar bien en distintas condiciones, los microorganismos también. Entonces, los microorganismos van a tener todo un rango de temperatura, pH y todas esas condiciones en las que van a poder desarrollarse, ¿sí? Por eso acá dice rango de variación, van a poder desarrollarse. Ahora, en alguna temperatura o en algún rango pequeño de temperatura, ese desarrollo va a ser el óptimo. Entonces, de cada una de esas variables, a pesar de que va a poder haber una adaptación a vivir en un rango de variación de cada una de ellas, va a haber valores óptimos. Y va a haber valores que van a ser ya un poco lejanos al óptimo, pero va a haber una cierta tolerancia. Aunque en algunos casos va a haber valores críticos que no se puedan superar. Por ejemplo, podría ser que un microorganismo pueda tolerar que haya, un microorganismo que necesite oxígeno, pueda tolerar condiciones en donde haya menor presión parcial de oxígeno, ¿sí? Pero va a haber un punto, por ejemplo, una concentración crítica, en que si esa concentración se alcanza, el microorganismo va a sufrir y se va a, digamos, se va a ver impactado de manera irreversible, ¿sí? Entonces eso es importante conocerlo porque si nosotros queremos cultivar microorganismos, tenemos que tener en cuenta todas esas variables. Bueno, en relación con la temperatura, les muestro este grafiquito que está sacado del Brock, en donde se muestra la velocidad de crecimiento en el eje vertical en función de la temperatura. Y bueno, y acá hay un grafiquito que está representando, por supuesto que no es tan así, a veces es un poco más acampanado, pero en general lo que quiero es que les quede la idea de esto, que hay todo un rango de variación, fíjense, desde este sería el valor mínimo, que si se baja, la temperatura está por debajo de ese valor, se produce la gelificación de la membrana y entonces el transporte de nutrientes es tan lento que no hay crecimiento.
Y tenemos que hay todo este rango en donde el microorganismo puede estar presente, pero si se alcanza este valor crítico, se produce una desnaturalización de las proteínas, colapsa la membrana y por lo tanto hay una lisis térmica, ¿sí? Entonces, el microorganismo en principio podría crecer en todo este rango de temperatura. Sin embargo, si ustedes miran la velocidad de crecimiento, vamos a ver que no va a ser igual en todos esos valores, sino que vamos a tener una máxima velocidad en alguna temperatura. Y entonces esa temperatura va a ser la que se llama óptima. ¿Y por qué se da el máximo crecimiento a esa temperatura? Bueno, porque esa va a ser la temperatura en donde las reacciones enzimáticas, ¿sí?, que son las que catalizan todas las reacciones que ocurren dentro de la célula, de acuerdo con el metabolismo que ya habíamos comentado, van a estar trabajando, digamos, a velocidad en condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, esto que estamos mostrando para la temperatura lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y en ese sentido, teniendo en cuenta la temperatura, se puede hacer una clasificación de los microorganismos de acuerdo con la temperatura de crecimiento. Y así vamos a distinguir a 3 grandes grupos. Fíjense que se muestran cada uno de ellos con el rango de temperatura de crecimiento y los valores de temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Entonces, tenemos los psicrófilos, que crecen entre más o menos 0 y 20 grados, pero tienen una temperatura óptima de crecimiento entre 12 y 15. Los mesófilos, que crecen entre 20 y 40 grados, pero tienen una temperatura óptima de crecimiento entre 30 y 37 grados. Observen que esta temperatura, en estos valores, se encuentran los valores que tenemos los seres humanos de temperatura corporal. Por eso es que todos los microorganismos patógenos se encuentran dentro del grupo de los mesófilos, ¿sí?, porque tienen su temperatura óptima de crecimiento en este rango. Y finalmente tenemos los termófilos, que crecen entre 42 a 70 grados con un óptimo entre 45 y 50. Lo que sí les digo es que tomen estos rangos, estos números, con un poco de flexibilidad, porque no es que siempre va a ser de 0 a 20, algunos microorganismos podrían ser de 0 a 18 o de 0 a 22, ¿sí? Entonces tengan cierta flexibilidad que de hecho, si ustedes buscan en diferentes fuentes bibliográficas, pueden encontrar pequeñas variaciones, ¿sí? Pero tienen que tener claro qué significa cada uno de ellos. Bueno, y acá podemos observar la velocidad de crecimiento en función de la temperatura para distintos grupos de microorganismos. En el caso de los psicrófilos, fíjense que tenemos como ejemplo Polaromonas vacuolata, que tiene una temperatura óptima de crecimiento a 4 grados centígrados. Esa es la temperatura de la heladera. Así que, bueno, fíjense que ese microorganismo podría crecer perfectamente entonces en los alimentos que se encuentran en la heladera. Acá tenemos un ejemplo de mesófilo, como Escherichia coli, un ejemplo de termófilo, como Bacillus stearothermophilus, que ya lo habíamos mencionado y está en nuestra listita. Y acá tenemos otras clasificaciones que son hipertermófilos, por ejemplo, el Thermococcus celer, que tiene una temperatura óptima de crecimiento de 88 grados, y un otro hipertermófilo, fíjense que es el Pyrolobus fumari, ¿sí?, que tiene una temperatura óptima de 106 grados, que uno pensaría que no debería ser posible, ¿no es cierto?, porque excede la temperatura de ebullición del agua. Bueno, esto es solamente para que tengan una idea, ¿sí? En cuanto al pH, los ambientes naturales, en general, ¿sí?, tienen pHs entre 5 y 9, pocos organismos se desarrollan en los pHs extremos, o sea, muy bajos, muy altos. Y ¿cómo hacen los microorganismos para sobrevivir en ambientes con diferente pH? Bueno, desarrollan diferentes estrategias porque lo que en realidad importa es el pH intracelular. Y ese pH, en realidad, casi siempre está en zona cercana a la neutralidad. Entonces, a través de distintas estrategias, los microorganismos tienen que mantener ese pH intracelular, ¿sí? En el laboratorio, cuando nosotros pensamos en el cultivo de microorganismos, lo que hacemos es agregar buffers si es que queremos controlar el pH, ¿sí? A veces, por ejemplo, una combinación
fosfato ácido de potasio y fosfato diácido nos permite, en distintas cantidades relativas, nos permiten regular el pH hacia un valor que nosotros deseamos. En otros casos no es necesario o no queremos, no nos interesa regular ese pH, así que todo depende de las circunstancias. Bueno, como se podrán imaginar, los microorganismos, según el pH al que desarrollen, se pueden clasificar también en neutrófilos, que son aquellos que van a crecer, van a tener un pH óptimo de crecimiento en zonas de neutralidad, que son la mayoría de las bacterias. Los acidófilos, que son los que van a crecer en pHs ácidos, ¿sí? Más o menos 4, 5, ¿sí? Y aquí encontramos, o incluso menos, aquí encontramos a las levaduras y hongos y a pocas bacterias. Y podemos tener los alcalófilos, que son aquellos que desarrollan a pH, por ejemplo, mayores de 8, ¿sí? Y sus hábitats naturales son los lagos sódicos y suelos muy carbonatados. Y un buen ejemplo es Bacillus. Fíjense que la mayoría de los alimentos, ¿no es cierto?, se encuentran en, o bien son van a permitir el desarrollo de microorganismos neutrófilos o bien de acidófilos. Entonces acá, en esta figura, que no tiene muy buena nitidez, se observan diferentes ejemplos de hábitats con sus correspondientes pH, en donde pueden crecer entonces estos microorganismos acidófilos, los neutrófilos y los alcalófilos, ¿sí? Después ustedes mírenlo con cuidado. Bueno, otra variable que dijimos que era importante es la concentración osmótica, ¿no es cierto? Porque los efectos osmóticos pueden ser muy importantes. Para esto necesitamos, o sea, esto está relacionado con la disponibilidad de agua. Sabemos que los microorganismos, todos los organismos en realidad vivos, necesitan el agua, y este es un factor realmente crucial. Ahora, la disponibilidad de agua no solamente depende de la cantidad de agua que hay presente, ¿sí?, sino que también depende de la concentración de solutos. ¿Por qué? Porque de solutos como azúcares, sales y otras sustancias que pudieran estar presentes, porque como ustedes saben, el agua puede tener una alta afinidad a estas sustancias. Entonces, si el agua está ligada a estos solutos, no está disponible para el uso de los microorganismos, ¿sí? Entonces, recuerden que la disponibilidad de agua depende de estas dos variables. Y entonces, así es que se define lo que se llama la actividad de agua, que, que se define como la presión parcial del aire en equilibrio, ¿sí?, en realidad de un alimento o de un medio, en función de la presión parcial del agua pura a la misma temperatura. Estas dos presiones parciales, presiones de vapor, no sé qué estaba pensando. Entonces, repitamos, la actividad de agua se define como la relación de la presión de vapor del aire en equilibrio o de un alimento o de un medio de cultivo en relación con la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Y por esa razón, entonces, la actividad de agua depende de la temperatura. Y como ustedes pueden ver, digamos, va a tener, o como pueden imaginar, va a tener un valor que va a estar siempre entre 0 y 1. 1 va a ser justamente cuando tengamos agua pura, ¿sí? Entonces, dependiendo de los requerimientos de agua que tengan distintos tipos de microorganismos, también se puede hacer una clasificación. Fíjense que las bacterias en general son las que necesitan una actividad de agua mínima más elevada, ¿sí? Como, fíjense, de 0,91 o 0,90. Las levaduras comunes son un poco menos demandantes. Fíjense que actividad de agua mínima es 0,88, y así le siguen los hongos comunes, los hongos xerófilos y las levaduras osmofílicas. Es por eso que cuando tenemos alimentos secos, por ejemplo,
no van a crecer allí bacterias. Lo más probable es que después veamos una levadura o un hongo en la superficie, ¿sí? En esta tablita tenemos ejemplos de actividad de agua en distintas sustancias. Obviamente, en el agua pura tenemos una actividad de agua de 1, y acá tenemos ejemplos de organismos que pueden estar en esa sustancia, ¿sí? Obviamente, en el agua pura prácticamente podría haber todo tipo de microorganismos, ¿sí? Pero en la sangre humana, no me acuerdo si había una animación, en la sangre humana, puede haber bacterias, fíjense, en realidad puede haber bacterias, hongos, cualquier cosa, ¿sí? Pero las bacterias que eran las más demandantes podrían estar allí. En el agua de mar también, pero fíjense, en un jamón, ¿sí? Que tiene una actividad de agua de 0,9, puede haber algunas bacterias, pero no todas, ¿sí? Pero cuando nos vamos a alimentos más secos, por ejemplo, pastel de frutas o mermelada, ya empezamos a apuntar a los hongos y a las levaduras. Entonces, el conocer esta necesidad, digamos, por el agua de los microorganismos nos permite saber cuál podría ser la flora microbiana que observemos en distintas sustancias, en distintos hábitats, ¿sí? Y entonces apuntar a su estudio. Cuando nosotros tenemos distintos hábitats, o sea, dijimos por un lado que depende de la cantidad de agua, pero por otro lado depende del contenido de solutos. Veamos cuáles son los efectos osmóticos si tenemos distinto contenido de sal en el medio de cultivo, por ejemplo. Fíjense que aquí tenemos una solución hipotónica, y acá vamos a ver cuál es el efecto de distintas soluciones, hipotónica, isotónica e hipertónica en células animales y en células vegetales. ¿Qué es una solución hipotónica? Aquella solución en donde nosotros tenemos una concentración salina en el medio, ¿no es cierto?, mucho menor que en el interior de la célula, ¿sí? O, por ejemplo, nada de sal, como sería un agua destilada. Tenemos la célula en agua destilada. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que los potenciales químicos, ¿no es cierto?, tienden a equilibrarse. Entonces, para que eso ocurra, se tiene que equilibrar las concentraciones en el interior de la célula con la del medio exterior. Para que eso pase, lo que va a ocurrir es que va a ingresar de manera acelerada, digamos, agua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el medio exterior no hay solutos, no hay sales, y en el interior sí. Entonces va a haber un movimiento de agua por difusión hacia el interior de la célula, de manera que de tratar de equilibrar los potenciales químicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar tanta agua a la célula que esta célula animal, que no es demasiado rígida, ¿sí?, va a estallar. Entonces, la célula, fíjense, ingresa mucha agua, se va inflando como si fuera un globo, y en algún momento no resiste más y estalla, se produce la lisis. Eso no pasa tanto en una célula vegetal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene una pared celular, ¿sí?, que le da una cierta resistencia mecánica. Ya vamos a ver eso cuando estudiemos las células vegetales, ¿sí? Entonces, el agua ingresa, ¿no es cierto? Y por supuesto que la célula se va hinchando un poco, pero lo que pasa es que se pone de manera turgente. La célula es turgente. En el caso de una solución isotónica, ¿qué significa? Que tiene la misma concentración salina que en el interior, o sea, el medio tiene la misma concentración salina que el interior celular. Entonces, hay intercambio, digamos, de agua que entra y que sale, pero sin que se produzcan grandes transportes, porque los potenciales químicos están equiparados. Entonces, tenemos una situación en que la célula animal digamos, tiene la turgencia normal,
mientras que la célula vegetal es flácida, ¿sí? Y en el caso de una solución hipertónica, lo que ocurre es que la solución tiene un contenido salino mucho mayor que el interior celular, y entonces hay un movimiento de agua, pero hay una migración del agua de la célula hacia el medio exterior, tratando justamente de equilibrar los potenciales químicos. Entonces, como sale mucha agua desde la célula hacia el exterior, esta, la célula animal, digamos, se deshidrata, ¿sí? Y por eso la vemos de esta manera. Mientras que las células de las plantas también se deshidratan, pero el fenómeno se llama plasmólisis, ¿sí? Entonces, es importante tener, digamos, tener la concentración salina adecuada en los medios de cultivo, ¿no es cierto?, para que las células no estén sufriendo ningún fenómeno debido a efectos osmóticos. Fíjense que esto es importante saberlo porque esta es la razón por la cual no debemos tomar, no debemos beber agua destilada, porque nuestras células sufrirían, o sea, tendrían un shock osmótico, ¿sí? Y se dañarían. Bueno, de la misma manera que habíamos mostrado para la temperatura y el pH, podemos observar la velocidad de crecimiento en función de la concentración salina, y podemos distinguir entonces a distintos microorganismos según sus requerimientos de sodio. Podemos distinguirlos en halófilos discretos y decir que son aquellos que crecen entre 1 y 6% de cloruro de sodio, de los halófilos moderados, que son que crecen o que requieren entre 6 y 15% de cloruro de sodio. Entonces, vamos a observar que acá tenemos en este sector, ¿no es cierto?, a los microorganismos que no son halófilos, es decir, la mayoría de los organismos que no requieren concentraciones salinas especialmente elevadas. Y un ejemplo es Escherichia coli. Pero acá vamos a tener a los que son halófilos, ¿sí? Bueno, perdón. Y acá tenemos a los organismos que son halotolerantes. Y hay que diferenciar, perdón, lo que sería un halotolerante de un halófilo, ¿sí? Un halotolerante significa que, si bien no es un organismo que requiera cloruro de sodio para su crecimiento, puede tolerar concentraciones salinas un poco más altas que las habituales, sin que se afecte demasiado. A diferencia de un organismo tolerante, tenemos los que terminan con filo, ¿sí? O sea, los halófilos, que son los que, filo es amantes de, ¿no es cierto? O sea, son los amantes del cloruro de la sal. Entonces, los microorganismos que son halófilos son los que requieren de esa sal, ¿sí? No es que la toleren, sino que requieren de esa concentración salina para su crecimiento óptimo, ¿sí? Y entonces podemos tener como ejemplo de halófilo, fíjense que en este caso la concentración salina óptima está mucho más lejana que la concentración salina óptima de los no halófilos y de los halotolerantes. Entonces, en este caso, como ejemplo, podemos ver al Vibrio fischeri, ¿sí? Y acá tenemos la situación de un halófilo extremo, es decir, que requiere concentraciones salinas, pero además mucho más altas, ¿no es cierto?, que un halófilo de un halófilo común para su crecimiento. Y como ejemplo tenemos Halobacterium salinarum. Si nosotros quisiéramos aislar por alguna razón microorganismos que fueran halófilos, lo más probable es que tengamos que buscarlos en algún salar o en alguna zona, digamos, salina. Bueno, y entonces, así como nosotros hemos definido estas variables ambientales, estos factores ambientales que son importantes, que hemos dicho tienen su rango de variación, sus valores óptimos, sus valores, su tolerancia y sus valores críticos, hay microorganismos que, o sea, si bien la mayoría desarrolla en ambientes moderados, hay microorganismos que crecen mejor en condiciones extremas, incluso en condiciones que uno podría pensar que
serían letales para otros seres vivos, ¿sí? Y a esos microorganismos se los llama extremófilos. Y bueno, para poder crecer en esas condiciones, en general han desarrollado distintas estrategias. Es decir, que producen ciertas moléculas, ¿sí?, que les permiten de alguna manera atemperar esos efectos, los efectos de esas variables para poder tolerar esas condiciones. Y lo interesante es que estos microorganismos extremófilos, justamente porque tienen esas capacidades, esas moléculas, ¿sí?, que le permiten tolerar esas condiciones, estos microorganismos son muy, muy interesantes. Y ocurre también que las enzimas, que son las que catalizan su metabolismo, ¿no es cierto?, en estas condiciones extremas, tienen capacidades extraordinarias y por eso son de mucho interés en la biotecnología, ¿sí? En este cuadrito, fíjense que tenemos distintos ejemplos de microorganismos extremófilos. Entonces, fíjense que podemos ver, acá están las condiciones fisiológicas estándar y vamos a tener, por ejemplo, para pH, vamos a tener las condiciones estándares, supongamos entre pH 5 y 8. Es decir que para pH menores vamos a tener a los acidófilos, para pH mayores los alcalófilos, ¿sí? En cuanto a la temperatura, vamos a tener, por ejemplo, que los que trabajan en temperaturas, o los que sobreviven en temperaturas muy altas, son los termófilos, ¿sí?, donde los encontramos en las vertientes calientes. Por ejemplo, si la concentración salina es alta, tenemos los halófilos. Si la concentración salina o de iones es baja, ¿no es cierto?, o la concentración de nutrientes baja, le llamamos oligotróficos, ¿sí? Si la presión es alta, le llamamos barófilos. Si, aquí también podemos tener a los que requieren de altas presiones parciales de oxígeno, ¿sí? Podemos tener a los que necesitan alta radiación, y bueno, y así, digamos, tenemos a los psicrófilos, los que están en contraposición con los termófilos. Entonces, simplemente es para mostrarles, ¿sí?, que hay todo un espectro de microorganismos que crecen en condiciones que realmente uno pensaría que no puede crecer ningún ser vivo, ¿sí? Y esos microorganismos son de mucho interés para la biotecnología, así que en las últimas décadas se le está dedicando muchos recursos de investigación para el descubrimiento de nuevas moléculas de mucho interés, ¿sí? Bueno, en esta figurita que está tomada del Brock, se muestra el crecimiento de hipertermófilos en agua hirviendo, ¿sí? Ahí ustedes saben que hay fuentes termales, ¿no es cierto?, o zonas de vertientes, en donde, de donde surgen aguas a temperaturas muy elevadas. Este es un ejemplo en Boulder Spring, que es un pequeño arroyo de agua hirviendo en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, ¿no? Y la temperatura de estas aguas es de 1 o 2 grados por encima del punto del punto de ebullición del agua pura. Obviamente el agua se la ve en ebullición, ¿sí? Se ve la ebullición, pero puede resistir, digamos, puede alcanzar esas temperaturas un poco más altas que la de ebullición por la concentración salina que hay, ¿no? Acá hay grandes cantidades de sílice y azufre, y bueno, y acá se muestra una micrografía de una microcolonia de procariotas, ¿sí?, o sea, de bacterias que están allí. Otro ejemplo sería las algas de las nieves. Fíjense que esto es una fotografía tomada de la Sierra Nevada en California, y esta coloración roja se debe a la presencia de algas, ¿sí? Le llaman la nieve rosada, y es común durante el verano en bancos de nieve de elevadas altitudes en el mundo, ¿sí? Y acá, en el lado B, ¿no es cierto?, vemos las micrografías de esporas pigmentadas en rojo del alga de las nieves que se llama Chlamydomonas nivalis. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Esta es una foto bastante famosa, ¿sí?
se trata de volcanes submarinos, ¿sí? Los volcanes submarinos son fisuras en la tierra por las cuales se libera magma, gases y material volcánico en general. Y las temperaturas son extraordinariamente elevadas, ¿no? Entonces, fíjense, las temperaturas son muy altas, no hay luz solar, no hay oxígeno, ¿sí? Y hay niveles muy elevados de ácido sulfídrico y metano. A pesar de todo eso, en esas condiciones tan extremas se han encontrado microorganismos. Y bueno, y en Salta tenemos un ejemplo muy importante, en Tolar Grande, no sé, ustedes habrán escuchado hace unos años la noticia, que se han encontrado estromatolitos, ¿sí? Los estromatolitos son estructuras minerales finamente estratificadas de morfologías diversas, originados por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas, ¿sí? Se van formando carbonatos por parte de biopelículas de cianobacterias en aguas someras y mediante fotosíntesis liberan oxígeno, captan dióxido de carbono y entonces precipitan el carbonato. El caso es que estos estromatolitos son ecosistemas, o sea, hay microorganismos vivos, ¿no es cierto?, arcaicos. Entonces, en general, todos los microorganismos en general, la mayoría de los microorganismos extremófilos son del dominio Archaea, ¿sí? Entonces, eh, hay que estudiarlos porque tienen la capacidad de producir moléculas muy, muy interesantes que les permiten tolerar esas condiciones extremas. Ahora, todo lo que venimos viendo hasta ahora es para el cultivo de microorganismos en el laboratorio, ¿no es cierto? En condiciones controladas, en donde nosotros preparamos el medio de cultivo, sabemos cuánto agregamos de cada cosa, todo bonito, digamos, todo prolijito. Ahora, cuando nosotros nos pasamos de escala y salimos del laboratorio y nos vamos a la industria, en general, ¿sí? Digo en general porque no siempre es así y también depende de la escala y de la industria, pero en general no preparamos el medio de cultivo con sustancias definidas, así como en el laboratorio, ¿sí? Sino que lo que se hace generalmente es utilizar sustratos, es decir, nutrientes diferentes, ¿sí? Que a veces son subproductos de otras industrias o de la misma industria, ¿no es cierto? A veces son residuos agrícolas, por ejemplo, que se quieren aprovechar porque todavía tienen cantidades importantes de nutrientes, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que estos son sustratos complejos, o sea que ya desde el vamos, el uso de estos sustratos significaría que el medio que nosotros formemos sea un medio complejo, ¿sí? Generalmente en la industria no trabajamos con medios definidos, ¿sí? Es más, no solamente son complejos, sino que son casi indefinibles y muchas veces tienen grandes variaciones entre lote y lote, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante de tener en cuenta. El caso es que estos sustratos complejos, a pesar de todo, ¿sí? Son importantes fuentes de carbono y de nitrógeno, que son quizás los nutrientes, los macroelementos más importantes, ¿no? Obviamente, ¿dónde se encuentran estos sustratos? En los distintos hábitats naturales, ¿sí? ¿Qué es un hábitat? Es el lugar físico donde se encuentra un microorganismo, se encuentra en un nicho ecológico, es decir, que cumple una función en ese lugar. Es decir, supongamos que yo quisiera en la industria utilizar un microorganismo que tenga capacidad de producir enzimas celulasas. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? ¿De dónde lo voy a aislar? De un lugar donde haya mucha celulosa disponible, ¿sí? Por ejemplo, vieron los bosques en donde hay muchos árboles que en algún momento del año las hojas caen y se acumulan y se forman como un colchoncito de hojas. Bueno, hay mucha celulosa disponible. Entonces, para que esas hojas se vayan degradando con el tiempo en esos lugares, tiene que haber muchos microorganismos que tengan esa capacidad celulolítica. Entonces yo podría ir a ese lugar y tomar una porción de suelo y seguramente de ahí voy a encontrar, a partir de ahí voy a poder aislar microorganismos con capacidad celulolítica. Si yo quisiera buscar un organismo que sea amilolítico, o sea, que tenga la capacidad de degradar almidón,
¿dónde lo voy a ir a buscar? A un nicho que, en donde tenga que darse esa función, ¿sí? Entonces eso es lo que, lo que pretendo transmitirle con esta diapositiva, ¿no? Que cada microorganismo tiene un rol, una función en el ecosistema donde se encuentra, y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pretender aislar microorganismos que tengan esa función que buscamos, ¿sí? Porque obviamente esas características del nicho, del hábitat, ¿no es cierto?, son las que van a condicionar esas capacidades de los microorganismos. Y bueno, ¿y esto por qué se da? Porque en realidad no tienen que olvidarse que los microorganismos son los que permiten el reciclaje de la materia en los ecosistemas, ¿sí? Entonces tenemos que recordar esto que ya sabemos de la ingeniería química, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y los microorganismos son los grandes transformadores de materia, ¿sí? Entonces, gracias a ellos y a los distintos organismos, es que se logra que, por ejemplo, el carbono que ingresa, que está presente en la naturaleza en forma de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, sea utilizado, en este caso por las plantas, para su fijación, y son las plantas las que convierten ese carbono inorgánico, que nadie más que los organismos fotosintéticos pueden utilizar, pero lo convierten en carbono orgánico, que posteriormente los otros seres vivos, ¿no es cierto?, pueden ir, los típicos llamados consumidores, ¿no es cierto?, van a poder ir consumiendo a lo largo de la cadena trófica. Entonces, así como tenemos que el carbono, ¿no es cierto?, sigue un ciclo, vamos a ver que otros elementos también lo siguen. Entonces, hablando del carbono, decíamos que el dióxido de carbono es fijado por las plantas, también se disuelve en el agua, y se fija por fotosíntesis de algas y en fitoplancton. Eso, digamos, estos organismos forman compuestos de carbono orgánico que sirven para la alimentación de los heterótrofos, que a su vez pueden respirar y producir más dióxido de carbono que vuelve a la atmósfera. También, por supuesto, a lo largo de la evolución en la historia de la Tierra, estos organismos que han ido muriendo han pasado a formar parte, digamos, se han convertido con los años en fuentes de energías fósiles que después se usan para las actividades humanas, que a la vez producen dióxido de carbono, que vuelve a la atmósfera, y así sucesivamente. También hay fenómenos naturales, ¿no es cierto?, que producen dióxido de carbono. Entonces, lo que quiero es que recuerden todo esto que ya habían estudiado desde pequeños, que son los ciclos de la materia. Y por supuesto ahora, conociendo el rol, ¿no es cierto?, de los microorganismos. De la misma forma, el nitrógeno, que dijimos es un componente muy importante, habíamos hablado ya de que los organismos lo pueden asimilar principalmente como amonio, sales de amonio, nitrito y nitrato, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho que la forma de nitrógeno más difícil de asimilar era el nitrógeno molecular y que solo unas cuantas bacterias los podían asimilar, que eran las bacterias fijadoras de nitrógeno. Bueno, ¿cuál es la principal fuente de nitrógeno en el planeta? Justamente el nitrógeno molecular que está en el aire, que está en gran proporción. Ahora, ese nitrógeno solamente va a estar disponible para todos los seres que habitan la Tierra cuando se produzca la fijación de ese nitrógeno por las bacterias, ¿no es cierto?, que se encuentran en el suelo o las que se encuentran en simbiosis en los nódulos de las leguminosas. Estas bacterias del suelo y de los nódulos de las raíces juegan un papel súper importante porque hacen que ese nitrógeno de la atmósfera se pueda fijar, se pueda transformar en otras formas de nitrógeno, ¿no es cierto? Se forma, por ejemplo, el amonio, se produce la amonificación, el amoníaco se puede transformar a través de otras bacterias nitrificantes en distintas formas, como el nitrito y el nitrato, ¿no es cierto? Y entonces todas estas especies químicas son más fácilmente asimilables por otros seres vivos, que de esa manera pueden incorporar el nitrógeno, ¿sí?
Fíjense, acá tenemos una serie de procesos relacionados con el ciclo del nitrógeno que es cumplido por distintas bacterias. La nitratación, por ejemplo, por Nitrobacter, la nitrosación por Nitrosomonas y así sucesivamente. Entonces, yo no lo voy a leer completamente, pero ustedes sí, y van a leer un poco más sobre el tema. De la misma manera que tenemos los ciclos de carbono y de nitrógeno, tenemos el ciclo del oxígeno, ¿sí? Que ustedes van a leer con detenimiento, el ciclo del fósforo, porque recordemos que el fósforo era otro macroelemento muy importante, ¿sí? Y lo mismo para el ciclo del azufre. Entonces, yo no me detengo, pero ustedes sí lo leen, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo hacen todos estos nutrientes que nosotros ponemos en un medio de cultivo para ingresar a la célula, pero eso lo vamos a hacer en una grabación posterior para que no se haga demasiado largo. Así que quedamos aquí.